Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Todo pasa en Providencia, un espacio desarrollado por la Dirección de Comunicaciones de la Municipalidad de Providencia, donde estamos conversando distintos temas de historias reales con personajes únicos y anécdotas urbanas con estilo barrial. Hoy conversaremos sobre un tema muy importante para nuestra comuna. Tenemos que abordar una de las situaciones más complejas que se dan precisamente en la vía pública, el comercio ilegal o comúnmente llamado comercio ambulante. Y para conversar sobre este tema bastante contingente, sobre todo hoy en día, nos acompaña la abogada y directora de fiscalización Marcela Ortiz Roldán. Marcela, gracias por estar con nosotros, por conversar todos estos datos que vamos a conversar el día de hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Creo que ponen sobre la mesa un tema que es muy contingente y que hoy día causa mucho revuelo y que impacta duramente en la seguridad a nivel nacional. Claro que estamos mucho en la palestra, ¿verdad? En temas de medios, en temas de comuna, temas muy contingentes sobre todo para los vecinos de nuestro sector. Para presentar a Marcela, para que ustedes la conozcan también, tienes una gran trayectoria, pero vamos a hacer un breve resumen aquí de todo lo que tenemos, ¿verdad? Marcela es abogada de la Universidad de Chile, con más de 15 años de experiencia en el sector público y privado. Actualmente se desempeña como directora de la Dirección de Fiscalización de la Municipalidad de Providencia y ha trabajado en prestigiosos estudios jurídicos como Ferrada, Polanco y Poves, además de desempeñarse en servicios públicos como la CONADI en programa de defensoría jurídica. Su trayectoria combina la asesoría en derecho inmobiliario corporativo como la gestión pública y la mediación comunitaria. También posees una formación internacional en Property Law en Cardiff University, en Reino Unido, y también estás desarrollando otras cosas en materia de estudios, un currículum mucho más largo, pero que lo resumimos lo más posible. Siempre hay que estar ahí formándose y aprendiendo cosas nuevas. Claro. Marcela, bueno, primero que todo, ¿verdad? Ya te dijimos gracias por estar con nosotros. Preguntarte en primer lugar, ¿por qué es necesario enfrentar el comercio ilegal en la vía pública? ¿Por qué se tiene que enfrentar, como ven ustedes? Dado el contexto que existe hoy día en cuanto a temas de seguridad pública, a temas de recuperación de bien nacional de uso público, el comercio ilegal se implanta como una de las primeras fuerzas o de las primeras como incivilidades que hay que atacar para efectos de recuperar el espacio público. Normalmente existía ese concepto en un principio como que el comerciante ilegal era persona de esfuerzo que no puede surgir y que en el fondo impacta de alguna forma en el espacio público, de forma no tan dura, de forma no tan pesada para efectos de hacer contención. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que comienza en el espacio público a afectar la seguridad, empiezan a aumentar los delitos y empieza una escalada que es imposible de detener si es que nosotros no afectamos las condiciones de base, nos damos cuenta que obviamente hay que atacar ese tipo de actividad. Además que no solo va de la mano con un comercio ilegal de alguien que no paga una patente o que no tiene los permisos para estar en el bien nacional de uso público, sino que también impacta al comerciante que sí paga, que sí se genera una competencia desleal. Entonces nos damos cuenta que hay que ponerle término o hay que al menos contenerlo para que la escalada de llegar de una simple falta a un delito pare. Y por eso nosotros empezamos como a atacar ciertos espacios donde hay mayor cantidad de comercio ilegal. Claro, sobre todo que hablamos de situaciones sensibles, en muchos casos que tú bien mencionas, que pueden terminar afectando la seguridad de las personas, pero eso también incluye, digamos, tiene varios riesgos este tipo de negocios, ¿verdad? De negocios ilícitos, llamarlo. Efectivamente. ¿Qué tipo de riesgos implica no solo para vecinos, para transeúntes la vía pública, para las personas que circulan, ya sea, por ejemplo, no sé, por el metro, por las calles? ¿Qué tipo de riesgos implican para las personas? Partiendo de la base que estos son productos que no tienen ningún tipo de permiso, si tú piensas en alimentos, no tienen una regulación, una certificación, partiendo desde esa base ya estamos frente a un riesgo inminente. Pero también si tú sumas al hecho de que va a estar en un espacio acotado, donde la gente se aglomera para efectos de comprar o adquirir cualquier producto que viene del país que sea, pero que no tiene ningún tipo de certificación, obviamente te va a exponer también a hechos delictuales. Un hurto, un robo, porque en el fondo se genera esto de aglomeración, de percepción de desorden. Y si la autoridad no actúa, efectivamente, es lo que yo te explico, vamos a pasar de un simple deterioro a finalmente terminar con riñas, con robos y con un robo a mano armada, por ejemplo. Por eso es importante contenerlo.
Totalmente. Bueno, uno también puede informarse, ¿verdad?, de todas estas cosas de, digamos, temas de derecho, temas en libros. Y quiero hacer el hincapié justamente que nosotros estamos ahora en Biblioteca Bellavista, un espacio del sistema de bibliotecas donde también las personas pueden acceder a los libros y también informarse sobre leyes, sobre materia, digamos, de legal en general, accediendo a los préstamos de libros. Bueno, Es un gran incentivo porque si tú lo piensas en algún momento, el comercio ilegal se basó, o sobre todo en las épocas como de Navidad, de términos de año, se da este tema de la venta de productos ilícitos, que va más allá de lo ilegal también. Claro. Productos falsificados, productos que dicen relación con propiedad intelectual, con propiedad industrial, y que por supuesto que tienen que ser denunciados. Por eso nosotros siempre estamos procediendo con carabineros y ante cualquier tipo de acto delictual asociado al comercio ilegal, esto se levanta. Incluso nosotros como Providencia hemos tenido algunas reuniones con estudios de abogados que se han puesto a disposición también en el caso que nosotros detectemos marcas para efectos de levantarles y que ellos puedan ejercer las querellas correspondientes por la protección que existe respecto a las marcas. Claro, pero fíjate que más allá de, claro, una cosa es la implicancia legal, ¿verdad?, que también no corresponde, no se debe hacer, es un delito, todo el tema, pero también las personas se exponen a riesgos de salud. Hablamos de productos que están en la vía pública, que no tienen una regulación. ¿A qué tipo de peligros en ese sentido de la salud las personas se pueden enfrentar? Salud, yo creo que si tú consideras, como ya te decía, que estos productos no tienen ninguna certificación y que estamos frente a la venta, por ejemplo, de desayunos, que se da mucho en las afueras de los metros, obviamente te vas a exponer a un riesgo porque no sabes en qué condiciones están esos alimentos. No existe una regulación de la autoridad para efecto de decir, come con toda seguridad. Acá lo que se vende en la calle y se vende en el fondo bajo ninguna rotulación y por eso nosotros también atacamos muy fuertemente, suponte en las mañanas, el tema de los desayunos, el tema de todo lo que es alimento. Se han hecho coordinaciones con Seremi de Salud cuando corresponden, precisamente para efectos de tener en consideración que aquí, y también conciencia, que se genere una conciencia en el público de que aquí estamos frente a algo que puede generar un daño a la salud de las personas. Pero también, si lo piensas, un daño que puede ir más allá. Si bien en Providencia no hemos detectado la venta de, por ejemplo, de medicamentos, sí hemos detectado de repente el tema de contrabando de cigarros. Entonces, todos esos son riesgos que van asociados al comercio ilegal. Son peligros latentes, ¿verdad?, que están Por día supuesto. a día, pero también en Providencia hay una situación también que en Providencia se multa a los compradores también. Hay una regulación en ese sentido. ¿Nos podría explicar cómo funciona y por qué se multa específicamente a los compradores también en nuestra comuna? Yo considero que Providencia ha sido pionera en todo sentido en distintas regulaciones y no es la excepción el caso de la regulación del comercio ilegal. Esto se hizo bajo la administración de la alcaldesa Matei, el tema de proponer una ordenanza, o no es una ordenanza, sino que una norma que afecta directamente a los compradores y que se enmarca en la normativa de comercio en general, en esa ordenanza. Y ahí se establece la prohibición de comprar en el comercio ilegal. ¿Para qué? Para generar otro tipo de protección o otro tipo de arma para poder atacar el comercio ilegal. El comercio ilegal es tan lucrativo que es muy difícil contenerlo por eso mismo. Nosotros siempre contamos el caso de cuando retiramos un carro de sopaipillas, por ejemplo. Con 500 sopaipillas que probablemente sean vendidas durante el día o incluso durante la mañana, a 1.000 pesos la sopaipilla estamos hablando de 500.000 pesos que se hacen muy fácil, donde no se pagan permisos, no se pagan patentes, no hay ningún tipo. Entonces, efectivamente, la forma que consideramos que hay que atacarlo es a través de intentar frenar el mercado, intentar hacer que esta actividad no sea del todo lucrativa, que cueste. Y una de las formas que encontró Providencia fue multando a los compradores. Obviamente eso tiene una dificultad mayor, porque tienes que singularizar también al comprador. Y eso, si no estás con el apoyo de un carabinero para poder, en el caso que la persona se niegue a identificarse, no puedes seguir con el proceso. Es difícil de hacer, pero sí se logra y nosotros también tenemos nuestras técnicas y tácticas para efectos de lograr ese tipo de infracciones. Que se trabajan día a día, me imagino. Y las personas se pueden exponer, ¿hasta cuánto puede ser la multa que una persona se puede exponer? De unas 5 UTM va. Ya. Que son normalmente las
las ordenanzas establecen ese tipo como de regulación. Y finalmente, el que determina cuál es el monto de la multa es el juzgado de policía local correspondiente. Con el que Nosotros trabajan como claramente claro, muy, muy cerca. obviamente la persona puede ir, puede defenderse, puede ser que nosotros nos equivoquemos en la singularización de algo o que la persona diga directamente yo no estaba comprando en el comercio ilegal, pero eso se hace delante del juzgado policial. Perfecto. Ustedes igual han trabajado bastante en la optimización de los tiempos, en la experiencia, ¿verdad?, de la fiscalización. Han innovado con nuevas estrategias. ¿Cómo han trabajado en esto? Porque es un trabajo que, claro, usted no es solo una unidad, tienen que coordinar a carabineros, a funcionarios municipales, digamos, operativos. ¿Cómo han innovado en estas cosas? Yo entiendo que ustedes tienen nuevos procedimientos también. Yo creo que es fácil de ver que no es la tarea de controlar el comercio ilegal, o al menos contenerlo, es titánica. Claro. Y si bien en el pasado dieron resultado algunas estrategias, como simplemente con las multas, hoy día yo creo que existe esta como anomia de que la gente no suele hacer caso a las normas. Es difícil de que tú con una simple citación al juzgado de policía local logres cambiar el comportamiento de alguien. Sobre todo acá, que te digo yo, que tiene la complejidad de que es un negocio muy lucrativo. Entonces nosotros nos dimos cuenta de esta situación y empezamos a ver optimizar el tiempo del procedimiento, de poder incautar, de poder cursar la citación, de qué otro tipo de arma podríamos utilizar, arma diciendo como una herramienta que podemos utilizar para efectos de contener, y nos dimos cuenta que habían varias cosas. Una es que el procedimiento de decomiso e incautación que efectúa Carabineros es muy lento, pero no porque ellos quieran hacerlo lento, sino que es muy tedioso. ¿Por qué? Porque involucra temas administrativos donde ellos tienen que levantar un acta, donde tiene que singularizarse cada una de las especies decomisadas, y que involucra a veces, si tú tienes un decomiso de, no sé, pinche, singularizar cada una de esas unidades, contarlas, uno a uno, claro, llevarlas a la comisaría y que ahí Carabineros pueda en el fondo efectuar este proceso para cursar la infracción, claro, singularizar las especies y entregar la citación al comerciante ilegal. Es más detallado, más minucioso. Eso nosotros nos podía llevar con Carabineros, llevar un decomiso o llevar un procedimiento durante la tarde que involucraba, por ejemplo, a 10 comerciantes. Claro. Trasladarlos con Carabineros a la comisaría, hacer todo este proceso, podíamos solo contener a 10 comerciantes ilegales en la tarde. Perfecto, claro. Dándonos cuenta de esto, mirando nosotros en la calle cómo podíamos optimizar estos recursos, nos dimos cuenta que a lo mejor había que generar otra forma de decomisar. ¿Por qué? Una forma que fuera rápida de poder contar estas especies y que se generara más allá una cadena de custodia. Que desde el momento que el carabinero tomara estas especies, fuera rápido, se cursaran las citaciones correspondientes y acabar ahí. Incluso no era necesario trasladar a la persona a la comisaría porque en el fondo él quedaba con la citación cursada. ¿Cómo generamos esto? A través de unas bolsas transparentes de grueso calibre, por decirlo así, que no permitieran que se rompieran ni nada así. Se agarra el paño, se mete adentro de la bolsa, se sella con estos sellos como que se corren, ¿no? Claro, para que nadie pueda manipularla ni sacar nada del interior. Exactamente, delante todos los procedimientos grabados, y se genera, tiene un código la bolsa en el fondo con un sello, y eso es lo que Carabineros en el fondo singulariza en el acta y queda consignado en esa citación. Y eso ya después queda a disposición de los juzgados de policía local, se trasladan a las bodegas y en el caso que los juzgados dispongan que esto se destruya, se destruye. Y no se rompe en ningún momento la cadena de custodia, que es lo más importante, para efectos de que no existan impugnaciones de los procedimientos. Marcela, Providencia, aparte, ¿verdad? Bueno, hemos conversado del peligro de la salud de las personas a lo que se exponen, pero también en Providencia hay multas para los compradores. Hay una ordenanza, ¿verdad?, donde las personas que compran se exponen a multas. ¿Cómo funciona esto? ¿Desde cuándo se aplicó? Cuéntanos un poco más detalle de eso. Cuando nosotros nos damos cuenta de que el comercio ilegal no es fácil de atacar y que una simple multa no va a afectar hoy día o no va a poner término a una actividad como a lo mejor ocurría antes, de que a lo mejor con una citación generaba un efecto más importante y la gente desistía de generar alguna actividad así. Hoy día no es el caso. Entonces, Providencia, hace algunos años, empezó a buscar la forma o distintas herramientas para efectos de atacar el comercio ilegal. Dentro de esas formas se establece
una norma que prohíbe el comercio ilegal, pero también prohíbe comprar en el comercio ilegal para efectos de atacar también este mercado. ¿Por qué? Porque como yo ya te expliqué, el comercio ilegal genera un mercado muy lucrativo. Y si tú logras poner término al lucro o poner trabas a ese tipo de mercado, obviamente vamos a tener una baja en el comercio ilegal. En ese orden de cosas se crea esta norma y se incluye en una de las ordenanzas de la Comuna de Providencia que impide o prohíbe comprar. Por lo tanto, si uno sorprende a una persona o el inspector constata que hay una persona que está comprando en el comercio ilegal, puede cursar la citación correspondiente para que se haga efectiva en el juzgado de policía local. La dificultad de esto es la singularización de las personas, en el fondo. Si el comprador se niega a identificar, si no contamos con el apoyo directo o en el minuto de Carabineros, por supuesto que la persona se va a ir y no vamos a lograr cursar esa infracción. Pero es una de las herramientas que tenemos a mano y que hemos ido, en el fondo, también buscando cómo poder cursarlas, y así el año pasado cursamos más de 48 o 43 citaciones de este tipo. Entonces, si bien tenemos dificultades para hacerlo, se hace, y sobre todo en épocas de festividades o Halloween, es una citación a la que estamos manos como inspectores municipales. Específicamente cuando hay más movimiento también del comercio, cuando se generan estos típicos productos también que se venden, ¿verdad? Que no tienen ninguna rotulación, digamos que no tienen ningún orden, ni factura, ni nada. Marcela, también preguntarte, ustedes también han trabajado como fiscalización, han trabajado distintas formas de operar los procedimientos, de trabajar en terreno, optimizar tiempos también, que es algo muy importante, sobre todo para los inspectores, ¿verdad?, que están en la calle, para poder acelerar y poder también fiscalizar muchos más sectores. ¿Cómo ha sido la experiencia para ustedes? Porque ustedes antes tenían otro formato, cambiaron con el paso del tiempo. ¿Por qué ese cambio? Cuéntanos en detalle cómo cambia todo esto y en qué están ahora. Dentro de estas mismas herramientas que nosotros buscamos generar para efectos de control del comercio ilegal, como yo te digo, la citación por sí sola no va a generar un impacto, hemos buscado distintos métodos. Y nos dimos cuenta que una de las dificultades que tenía el tema de generar decomisos o las dificultades que presentaba Carabineros hoy en día para efectos de hacer frente al comercio ilegal era el tiempo que tomaba el procedimiento de decomiso. ¿Por qué? Porque Carabineros iba, nosotros apoyando por supuesto, se efectúa el decomiso, por ejemplo, de 500 pinches para el pelo. Carabineros tenía que hacer esa incautación, trasladarlo a la comisaría con el comerciante ilegal incluido para efectos de poder cursar la infracción correspondiente una vez que tenía el detalle de lo que estaba decomisando. Y eso generaba una demora de 3 horas, 4 horas en todo el procedimiento, porque obviamente estábamos en un operativo, por ejemplo, se hacían 10 procesos de decomiso, se trasladan a la comisaría, ahí Carabineros tiene que disponer de funcionarios que cuenten una a una las especies, singularizarlas en un acta, e incluso en 2 y en 3, porque una tiene que ir al juzgado de policía local con la singularización de estas especies, y eso hoy día, con los tiempos de respuesta que se requieren, con el tema de la seguridad pública, no era posible. Entonces nosotros, dentro de muchas reuniones, surgió este tema, Carabineros lo hacía presente, y empezamos a buscar cómo podíamos apoyarlos para generar un método más efectivo y más rápido. Perfecto, claro. Y un día caminando por Providencia, mirábamos la cantidad de detalle que tenía cada una de las especies comerciantes ilegales, que tenían 500 productos, 300 productos, y que había que singularizarlo. Nos dimos cuenta que había que eficientar este proceso. Y empezamos a pensar, ¿y si lo hacemos en cajas plásticas? Nos va a ocupar mucho espacio. Si lo hacemos en bolsas, ¿pero cómo lo hacemos para generar la cadena de custodia? Presentamos un método que era bolsas de grueso calibre, para efectos de que no se rompan, y cómo generábamos la cadena de custodia, de que aquí nadie nos pudiese impugnar el procedimiento pensando que se podía sacar especies o decir que en el fondo esa no era la especie que se habían decomisado. Asegurar que nada se saliera de las bolsas. Claro, fue simple, con una marra de estas plásticas, más una marra que tiene un sello, que es como la huella digital de la bolsa. Claro. Entonces, el parte se cursa, lo cursa Carabineros, ya no haciendo el acta con una a una las especies, sino que poniendo el folio que tiene la bolsa asociado a la citación. Y eso asegura que nadie la manipuló, que está todo en su interior. Y obviamente esto liderado a través de administración en su minuto, fue una generación de muchas reuniones para efecto de que los jueces de policía local también vieran que esto era un procedimiento que se hacía con una cadena de custodia impecable, y fue así como desarrollamos este método, y hoy día
El año pasado, desde que lo empezamos a ocupar, que fue como en mayo del 2024, al término de año, tuvimos más de 500 decomisos en apoyo a Carabineros, cosa que incrementó mucho la batalla del comercio ilegal y nos permitió reducir en algún minuto 43% los requerimientos ingresados a fiscalización producto del comercio ilegal. Entonces, claro, eso también además libera, digamos, poder dedicarse a otras funciones también. O sea, funcionarios que también se hace el trabajo más rápido, más eficiente, se hace todo más ágil, por decirlo de alguna manera, y ellos también pueden dedicarse a otras labores con el tiempo, me imagino. Nosotros tratamos siempre de aportar desde fiscalización a la seguridad. ¿En qué sentido? Si nosotros logramos parar el deterioro de las condiciones de un sector, como es en el caso del comercio ilegal, nosotros logramos contener eso, obviamente no vamos a llegar a esta escalada delictual. Si nosotros logramos contener con un método así y poder generar que Carabineros pueda distribuir sus recursos a otros sectores o a temas más graves, por decirlo así, con delitos de mayor connotación, por supuesto nosotros ya logramos un objetivo. Y eso es lo que quisimos hacer con este método, que generó un impacto y que permitió aumentar los decomisos en una cantidad importante el año pasado cuando empezamos a hacerlo. Es un modelo que también ha funcionado mucho en nuestra comuna, pero también se ha exportado a otras, que también han solicitado más información para también cómo poder aplicarlo. ¿Cuáles, por ejemplo, algunas que podemos mencionar, han aplicado este método, están en proceso de, y cómo ha sido todo este proceso también de colaboración, ¿verdad?, entre municipios? Nosotros, cuando el alcalde Belolio asume, el 6 de diciembre, si mal no recuerdo, ese mismo día nos mandaron a una comisión de servicio, a mí, a mi jefa de operaciones y a mi jefe de planificación, a Puerto Montt. Precisamente porque el alcalde Wainwright estaba haciendo presente que necesitaba apoyo o asesoría en comercio ilegal porque tenía algo bien desatado allá en la comuna que necesitaba organizar o contener. Nos pidieron y el alcalde Belolio nos envió allá en esta comisión de servicio y terminamos, por supuesto, que caminando con ellos por las calles, haciéndole presentaciones, asesorando a su equipo para efectos de contarle cómo estaba operando este tema del decomiso por lote, dentro de muchas cosas. Pero fue un tema a abordar y que por lo menos hoy en esa comuna seguimos en contacto y les han servido por lo menos todas las asesorías que hicimos, o por lo menos están tomando contacto permanente con nosotros para poder seguir replicando algunas cosas desde Providencia. Y lo mismo nos ocurrió con la comuna de Cartagena. Cartagena también nos solicitó una comisión de servicio, fue al poco tiempo, creo que fue en enero. Son zonas bien distintas también, o sea, Puerto Montt, son muy distintas. Providencia, Cartagena, trabajan muy distintos. Son muy distintas, pero creemos que la forma que nosotros tenemos de poder atacar el comercio ilegal es una forma que se puede replicar en otras comunas. Obviamente siempre hay que tener por base el contexto de cada comuna, de cada ciudad, pero hay cosas que se pueden replicar y cosas bases que nosotros hemos ido desarrollando a nivel de fiscalización que permiten entender cómo hay que actuar. No es un tema de que nosotros digamos, esto se actúa, acá tenemos más reclamos, acá vamos a actuar. Siempre se busca la forma planificada, con un análisis previo de poder actuar en un sector. Nos pasó también en el sector de Costanera, donde nosotros teníamos la mayor cantidad de requerimientos de fiscalización, también una alta tasa delictual, y a través de nuestros inspectores revisores, que son de la sección de planificación, se nos propuso un plan de intervención. Y nos dimos cuenta, ese ejemplo fue el mejor para nosotros decir, la forma de atacar o evitar el deterioro de las condiciones de un lugar es a través de una intervención integral. Tiene que actuar distintas unidades municipales para efectos de lograr un efecto, tiene que estar tránsito, por ejemplo, para efectos de controlar el flujo vehicular, nosotros para efectos de cursar las citaciones. Hay que hacer, por ejemplo, en el caso del comercio ilegal, algún tema de urbanismo táctico que se ve a través de SECPLAC, de desarrollo urbano para efectos de ver cómo podemos generar estas intervenciones y que impidan que los comerciantes se instalen, y también alianzas público-privadas. En ese minuto Costanera también apoyó con todo este tema de desarrollo de este urbanismo táctico, y así se desarrolló un tema que permitió reducir tanto el comercio ilegal, pero también generó también un impacto a nivel delictual.
de tasa delictual. No, y claro, hay sectores específicos que también uno va trabajando, ¿verdad? Por eso hacía el hincapié de que, claro, al final son comunas distintas, pero en Providencia hay sectores específicos también que ustedes, o sea, que se hace el foco principal, lo que tú decías, porque hay distintas incivilidades. Por ejemplo, el sector de Costanera, donde había una tasa alta delictual, y hay una colaboración también entre distintas direcciones, también distintas unidades para poder enfrentar estas situaciones, ¿verdad? ¿Cuáles son sectores más complejos, al menos en la comuna de Providencia, que ustedes han podido detectar con el paso del tiempo? En el caso del comercio ilegal, obviamente los accesos del metro siempre van a atraer comerciantes por el alto flujo que existe de personas y de posibilidad de generar un comercio lucrativo, rápido. Eso se genera. En Providencia yo te podría decir que los sectores que nosotros tenemos como catastrados, más complejos, donde estamos permanentemente dando esa batalla, son Salvador, por ejemplo, porque tiene alto flujo de personas por los centros de salud que hay asociados y también por la presencia del metro. La Concepción también tiene harto comercio ilegal que va más asociado con, de repente, la venta de los desayunos, pero que también hemos logrado disminuir un montón. Por supuesto que Costanera, porque ahí tienes un tema estratégico entre el paso del metro Tobalaba, caminando al sector del ingreso del mall. Hoy día también, donde está el MUT, se genera un flujo de personas importante. Claro. Y la calle que ha sido como histórica, que siempre tiene, que ha sido contenido y que hoy día se contiene, pero que obviamente siempre existe esa fuerza que intenta retomar el comercio ilegal, el Luis Taller Ojeda. Perfecto. Esa es como, yo te diría que es la calle emblemática, donde hasta el día de hoy se da una batalla con el comercio ilegal, pero que se han ocupado distintas estrategias. Ahí tienes no solo urbanismo táctico, sino que también a través de la Dirección de Desarrollo Local se estableció una feria de emprendedores que permite realizar este tipo de ocupamiento sin tanto recurso logístico o sin tanto afectar también la percepción de la gente de que siempre va a haber que tener 20 personas, 30 personas. Se hacen, como yo te digo, intervenciones integrales para efectos de generar un impacto en el comercio ilegal, pero que también sea una percepción que da la sensación de seguridad, de que hay una autoridad preocupada, y así se va efectuando. Una preocupación en el sector. Oye, un tema muy contingente sobre todo, pero que uno puede desarrollar muchos temas, pues estamos llegando al final. Antes de terminar, quiero invitarlos a todos ustedes a que podamos revisar una mención de emprendedores de nuestra comuna que hemos estado conociendo poco a poco en todos estos capítulos. Yo invito a que pasemos a revisar. Y queremos presentarle a otro de nuestros emprendedores de la red de emprendedores del Hub Providencia. Handcraft Life es una plataforma educativa de arte textil que fabrica y comercializa telares manuales creados mediante impresión 3D con filamento reciclable. Ofrecen telares únicos, plegables y fáciles de armar con diseño propio y que incluyen cursos online paso a paso, asesoría personalizada y acceso a una comunidad activa de tejedoras. Promueven el aprendizaje, la sustentabilidad y el autocuidado a través del tejido. Puedes encontrar más información de este emprendedor de Providencia en sus redes sociales que están apareciendo ahora en pantalla. Bueno, Marcela, queremos agradecerte. Es un tema muy, actual, sobre todo, que podemos seguir conversando mucho más, pero como decimos siempre, el tiempo apremia. Marcela, agradecerte por el tiempo, por conversar con nosotros, darnos más detalles de cómo ha sido todo este innovador, formato en el que también han aumentado la cantidad de fiscalizaciones y el tiempo también de respuesta en la dirección. No, yo les agradezco a ustedes, creo que son temas que es importante conversar para que también la comunidad tome conciencia de que, por ejemplo, comprar en el comercio ilegal, como lo conversamos, es un riesgo, pero también genera una sensación que va más allá. Impacta en la seguridad e impacta en el diario vivir de toda la comuna. Perfecto, muchas gracias, Marcela, y a ustedes les dejamos invitados a comentar qué les pareció este podcast, a que nos dejen también su comentario aquí abajito y estar atentos sobre todo a nuestro canal de YouTube Municipalidad de Providencia y en nuestras redes sociales, en Instagram como @muniprovi. Nosotros nos vemos en un próximo capítulo y nos vemos pronto. Chao, chao.